Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas. Nuestro temario de hoy es el siguiente. Vamos a empezar hablando, haciendo nuestro pasón electoral de siempre. Ya se acerca el 29 de mayo, que por favor llegue rápido porque todo está muy caldeado y muy caliente. Pues bueno, vamos a hacer el repaso de noticias electorales y tenemos hoy una invitada de lujo. Vamos a hablar también y por la misma línea sobre el informe presentado por el Observatorio de Violencias Políticas contra las Mujeres, llamado En sus marcas, que habla precisamente sobre las violencias que tienen que soportar en redes las mujeres que se meten en el bololó de tener una carrera política. Después vamos a hablar sobre la Procuraduría, porque resulta que la suspensión por 3 meses al alcalde de Medellín y al alcalde de Ibagué por su participación en política, pues levantó realmente bastante más protestas que elogios para la Procuraduría de Margarita Cabello. Ya se sabe que Margarita Cabello venía de ser exministra de Justicia y pues de ahí a la Procuraduría, que es un ente de control. Entonces, más allá de eso, el sesgo o el doble rasero que se pueda tener, las preguntas sobre Zapatero, mejor dicho, temón que está ocupando mucho de la conversación nacional. Arranquemos pues con Capital Político. Y empezamos nuestro episodio de esta semana haciendo nuestro repaso electoral ya acostumbrado. Poco a poco nos acercamos a la fecha del 29 de mayo, día en que se va a votar la primera vuelta. Es puente, por favor, vayan a votar. Y queremos hablar con la responsable de una de las aplicaciones que busca que la gente indecisa sepa cuál es el candidato que le gusta a partir de sus propuestas. Hay una parte del corazón del elector que es insondable, pero en lo que tiene que ver con propuestas y con las posturas políticas, pues es un poco más fácil saber a quién es que le va uno, y gracias a eso precisamente existen bots como Cupibot de La Silla Vacía, y Daniela Maya, editora creativa de La Silla Vacía, es la encargada de Cupibot. ¿Es usted Cupibot? Daniela, bienvenida a Capital Político y muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, gracias Santiago por invitarme. Estoy feliz de estar acá. Pues no soy Cupibot, pero sí estoy detrás con mucha otra gente porque esto ha implicado, además de pues como un desarrollo tecnológico, también como mucha reportería. Entonces soy una de las personas detrás de Cupibot. La versión que hicimos para presidenciales es Cupibot presidencial, porque ya habíamos hecho un Cupibot para Congreso y siento que tenía como unos objetivos un poco diferentes. Al menos las del Cupibot de estas elecciones presidenciales, realmente no sé si busca que la gente se defina por un candidato cuando ya las elecciones están tan cerca. Yo creo que la mayoría de la gente ya ha tomado decisiones y no creo que una aplicación le ayude muchísimo en eso, pero yo creo que en este caso lo que nosotros queríamos era sobre todo acercar a la gente a los programas de gobierno de los principales candidatos, de los candidatos punteros, que al final pues la idea es que sean los planes de gobierno. Si ganan, pues queríamos como que la gente se cuestionara sobre las soluciones que proponen los candidatos y sus enfoques para solucionar problemas neurálgicos del país, en pensiones, en el ICETEX, la tributaria, cómo frenar la deforestación, etcétera. En este punto ya sirven más como para confirmar el voto. A veces algunos de pronto se sorprendan y eso también me parece interesante, con tener afinidad con las propuestas de un candidato que tal vez no les gusta. Pero yo creo que en este punto no sirven mucho para definir el voto, pero sí para acercar a la gente a unos programas que realmente nadie se lee y que en los debates electorales, aunque yo siento que con Gustavo Petro se han dado como discusiones de fondo, pues él ha puesto discusiones de fondo sobre la mesa electoral en diferentes temas como las EPS, las pensiones, y ha puesto a la gente como a realmente entender qué significan estas reformas, sus propuestas, las de otros candidatos, pero normalmente como que las elecciones no se definen tanto por grandes propuestas, sino como por visiones o por emociones y empatía, y creo que es muy interesante que la gente empiece a
pensar también como cuál es su posición frente a las visiones de los candidatos y sus propuestas particulares. ¿Ustedes han tenido contacto con votantes pre o post la publicación de Cupibot para que la gente les pueda decir o pueda poder hacer una medición sobre la repercusión que tiene? En la experiencia que tuvimos con el primer Cupibot, que fue el que sacamos para elecciones a Congreso, que realmente sí era un chatbot, sí encontramos a muchísima gente indecisa, la gente realmente no sabía por quién votar en cámara. De hecho, pues muchos de mis amigos conocidos me decían como yo no tengo ni idea por quién votar en cámara Cundinamarca o Bogotá, y creo que en esa para elecciones a Congreso y para Cámara de Representantes realmente el bot sirvió muchísimo, lo usaron casi 200,000 personas. Y detrás del chatbot estaban periodistas de La Silla, y al final de que la gente respondiera las preguntas de afinidad con los candidatos, si no encontraba su media naranja, podía pedir hablar con La Silla para preguntar cosas, pero también muchos decían como, no sé, estoy en el exterior y realmente no conozco a ningún candidato en el exterior, aunque tengo inscrita la cédula. Entonces nosotros los mandábamos a un tarjetón más grande, que es una herramienta que hicimos con todos los perfiles y que visitaron 1,000,000 de personas, y la gente sí tomó la decisión. Muchas personas encontraron a su candidato a través de Cupibot con sus afinidades. Yo creo que en las elecciones presidenciales es un poco diferente y coincido contigo en el análisis que haces. Yo sí creo que hay gente que de pronto decide el voto en la urna, pero la mayoría de la gente sabe por quién no votar entre los 4 candidatos más grandes y los otros que hay, más grandes no, sino los punteros. Creo que para Congreso la experiencia era muy diferente. ¿Existe alguna medición que haga La Silla después de elegido quien gane sobre qué tanto de sus promesas cumplió, qué también le fue a la luz de las cosas que prometió y propuso? Sí, realmente nosotros tenemos un formato que se llama el Cumplinómetro. Nuestro trabajo en las regiones y de reportería en las regiones, digamos, cuando salieron todos los alcaldes, gobernadores en 2019, 2020, hicimos como el Cumplinómetro de todos, pues de Enrique Peñalosa, etcétera, contrastando su plan de gobierno con las metas que se puso, etcétera, y lo que logró al final. Sí tenemos como ese cotejo. En el caso de Duque, la declaración que dio, de hecho, estábamos pensando empezar ese cotejo, pero son como más o menos 200 propuestas, entonces es un trabajo demasiado arduo. Estamos viendo si lo vamos a hacer, pero la gracia pues es que sí. Pero sí, de verdad que pues son unos números muy difíciles, ¿no? Los números finalmente sí son una manera son materia plástica, se pueden manipular muy fácilmente. Como que para cualquier ciudadano es inabordable, pues para un periodista también es muy grande, pero para cualquier ciudadano es inabordable un plan de gobierno, un programa. Yo que me leí los programas de los 4 punteros, pues además de que son muchas páginas por cada programa, y digamos solo Fajardo tenía 32 PDFs diferentes en diferentes líneas, turismo, bueno, en como todos los sectores, pues es completamente inabordable que un ciudadano tome la decisión de por quién votar a partir de los planes de gobierno, los programas de gobierno que luego se convierten en los planes de gobierno si ganan. Y además al final también siento como que después de leerlos yo tuve como la sensación de que hay unas metas como muy puntuales, sobre todo en algunos de los programas de gobierno. Fico tiene como todo súper medido, digamos, pero también hay muchas de las acciones o propuestas que están redactadas de tal manera que sean, pues, que muestran una visión de lo que se quiere hacer, pero no necesariamente se comprometen con algo o no dicen exactamente cómo lo van a lograr. Entonces, como garantizar almuerzos para todas las personas que tengan hambre de la mano de restaurante para que no se desperdicie comida. Pues uno no entiende realmente eso qué significa ni cómo se va a hacer, y también digamos, pues sí, hay como grandes postulados, como Gustavo Petro propone que el Estado sea un gran empleador para combatir el desempleo, pero como que no explica muy bien eso, cómo va a suceder, qué salario se le va a dar a esa gente, qué tipo de contratación, cuántas personas, si hay, no sé, 3 millones de desempleados, cuántas personas realmente van a poder tener un empleo. Entonces, pues al final también hay como los planes de gobierno como que mandan unos postulados y a veces como unas metas claras, pero también como que dejan mucho espacio para concretar con detalles que pueden ser como que el diablo está al final en los detalles. Ya pasando a noticias presidenciales, incluso podemos seguir por los terrenos de La Silla Vacía. Ustedes tienen un medidor también de la viabilidad, pues como de encuestas. Sí, un ponderador de encuestas. Pero tienen
un ponderador de encuestas y hace poquito salió la encuesta de Jan Haas. ¿Cómo está rankeada la encuesta de Jan Haas en el ponderador de ustedes? Nosotros tenemos dos productos. Uno es un semáforo de encuestas que las califica de 0 a 10 según con dos criterios. Una es como la metodología, la ficha técnica, y la otra es como qué tan cerca estuvieron de los resultados en las elecciones de 2018 y en las consultas presidenciales. Y eso rankea a casas encuestadoras. Jan Haas en este momento lo tengo en amarillo, que es más o menos de 3.5 a 7 a 7 puntos más o menos. Y hay unas en rojo y hay otras, y hay solamente 3 en verde, que son las que más se han acercado a los resultados, que son Inbamer, CNC y Guarumo. ¿Cuáles están en rojo? ¿Y qué hace que una encuesta quede en rojo? Pues como su ranqueada dentro de esa calificación de 0 a 10 es que estuvieron muy lejos de los resultados y que su metodología, eso lo hizo una persona con un modelo, entonces no sé exactamente cómo pues analizaba la metodología, pero que su metodología, su ficha técnica sea transparente, la cantidad de personas a las que encuesta, etcétera. En este momento tenemos a Media Lab, App y a Massive Caller. Son 10 casas encuestadoras que están calificadas. ¿Cómo están viendo ustedes ahorita el movimiento de encuestas? ¿Para qué se están utilizando las encuestas en este momento? Bueno, nosotros hicimos un ponderador de encuestas basados en ese semáforo. Entonces lo que hicimos fue recoger, como las encuestas salen como en oleadas, en momentos, ¿no? Entonces en el tramo de una semana o una semana y media pueden salir 3 o 2. Lo que hicimos fue coger 6 momentos desde febrero hasta mayo y revisar en esos 6 momentos, hacer una ponderación con la calificación del semáforo, es decir, las encuestadoras que tenían una calificación más baja tienen un peso menos alto o pues más bajo en la ponderación y las que tienen una calificación más alta tienen pues más puntaje dentro del ponderador. Y lo que muestra desde febrero hasta esta semana que hubo como esta oleada, esta nueva oleada de encuestas, es que Petro en febrero subió de 28% más o menos hasta 40% esta semana, pero ya en este momento en el ponderador quedaría en 40%. Fico bajó de principios de mayo, que tenía 28%, ahora a un 22% a la foto de hoy, 22%. Rodolfo Hernández ha estado como oscilando entre el 10% y el 12%, que es la foto de hoy, y Fajardo pues en este momento está en el 7%, esa es lo que nos da nuestro ponderador. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la infiltración? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas noticias que vuelan de un lado al otro? ¿Todas estas noticias y estos alegatos de campaña influyen en algo? ¿Existe una posibilidad de ver cómo estas ires y venires, para utilizar el lugar común, influyen en lo que la gente piensa o cómo piensa votar? Para mí realmente es muy difícil responderte esa pregunta porque no soy nada experta en encuestas, pero nosotros hemos tratado como de mirar si estos grandes golpes electorales de opinión pues han tenido una influencia en el ponderador y digamos, no sé, todo lo que sucedió con la visita del hermano de Gustavo Petro a la Picota, pues nosotros vimos como que no había habido como un gran cambio en el ponderador después de eso, pues como una afectación muy grande para el candidato puntero. En este momento no sé si las últimas encuestas muestran como, sí, como un golpe por la infiltración a Fico, pues la supuesta infiltración a Fico, porque pues realmente Fico lo que pasó fue que bajó, entonces no me parecería que ahí hubo un golpe y Petro subió a pesar de lo de Isabel Zuleta, y Fajardo pues sigue bajando a pesar de lo mismo. Pues creo que es difícil de saber, pero pues no ha habido como un gran golpe por esos momentos políticos de los últimos días. Daniela, para terminar, una pregunta es: ¿cómo ve usted el impacto del paro armado en las elecciones? ¿Siente que existe, términos así sea, de cooptación del voto, o voto amarrado, voto encañonado? Pues yo sí creo que crea como una inestabilidad y como una sensación pues de inseguridad muy grande frente pues a las garantías electorales. Pues para la gente que vive allá, nosotros hicimos una historia esta semana sobre las emociones como que dejó el paro y cómo se estaba sintiendo la gente que estuvo confinada como en épocas de la pandemia
pero no por el miedo a que la matara un virus, sino porque la matara un grupo armado. Y como esto, pues sí, qué sensaciones dejaban ellos con miras a la campaña que podía suceder, y pues había diferentes cosas, como gente que reaccionaba diciendo como esto implica que la bandera de seguridad es central y pues que tenemos que ir con toda contra estas mafias y estos narcos, y de pronto pues como que eso les ayudaba a reafirmar o a inclinarse más hacia Federico Gutiérrez, pero también muchas personas que por el miedo decían como los últimos gobiernos no nos han dado seguridad, la inseguridad en la que vivimos y que como que se hizo tan tangible en estos días es como el resultado de gobiernos como el de Iván Duque, y pues Federico representa ese continuismo, entonces necesitamos un cambio. Y entonces había gente que decía que eso le reafirmaba su voto por Gustavo Petro. Pues yo creo que habrá de todo, no sé, creo que fue algo pues con mucho impacto y pues sí mostró como un poder y como una extensión demasiado grande del Clan del Golfo, pues para las grandes ciudades, porque creo que los que viven allá ya lo sabían, los pobladores de los municipios pues ya sabían quiénes son los que tienen como el poder de facto y no nominal, sino pues sí, el poder real. Se lo pregunto porque me llama mucho la atención que pasan un montón de cosas. Ya declararon que estas elecciones están siendo muchísimo más violentas que las del 2018. Los homicidios sí están disparados, el desplazamiento forzoso está disparado, hay un montón de cosas que están pasando y sin embargo no parece que nada altere mucho lo que parece hasta ahora el curso de la carrera electoral, y sin embargo todos los temas entran en la conversación, pero pues eso ya es una pregunta más desde mi propia perplejidad que algo que yo creo que podemos realmente su merced y yo resolver. Daniela, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y espero que no sea la última vez que nos oigamos aquí en Capital Político. Bueno, Santiago, muchas gracias por invitarme. Perfecto, bueno, les queda entonces la invitación para que entren a lasillavacía.com y vean muchos de los artículos que están, que fueron muchas de las bases que nosotros tuvimos también para hacer esta breve entrevista, que les aproveche y aprovechen también el Instagram de La Silla Vacía, que es una maravilla. Saliendo ya de nuestro repaso electoral, estadístico, emocional y pasando a un tema que también tiene mucho que ver con todas estas cosas que les acabo de decir, apareció un informe llamado En sus marcas, la carrera de las mujeres en la política, publicado por el Observatorio de Violencias Políticas contra las Mujeres. Para hablarnos sobre este informe está Juliana Hernández, directora ejecutiva de la organización Artemisas, que, como ustedes ya lo saben, ha sido una organización aliada de este podcast en hacer observación rigurosa de cómo ha sido la carrera hasta el 29 de mayo y ya veremos si hasta el 19 de junio. Juliana, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación otra vez. Hola Santiago, muchas gracias a ti por tenernos en este espacio siempre y por llamarnos siempre a hablar sobre estos temas de los que muy poca gente habla. Juliana, cuénteme cómo salió este informe, cómo nació, cuándo empezó a construirse el informe que están presentando En sus marcas. Bueno, este informe surgió desde el año pasado y este observatorio surge desde el año pasado con el objetivo de entender cómo las campañas políticas iban a modificarse con la inserción del plano digital y particularmente de Twitter, pues que es un espacio que tiene mayoría masculina, que tiene unas dinámicas bastante violentas y que por supuesto sabíamos que en las campañas para el Congreso iba a replicar las prácticas violentas que hacen parte de la narrativa de Twitter. Con el barómetro, a partir del 1 de enero y hasta el 20 de marzo de este año, hicimos un monitoreo de candidatas de todos los partidos políticos para identificar qué tipo de violencias iban a sufrir en su carrera política. Precisamente por eso el informe se llama En sus marcas, porque sí es una carrera política a la que las mujeres se enfrentan, pero se enfrentan a unos obstáculos y a un tipo de violencias que son muy distintas a la que enfrentan los hombres. Y ahí comenzamos a desarrollar, en alianza con un algoritmo y una tecnología que tiene el barómetro desarrollado, que ya han monitoreado temas de xenofobia, de incremento de odio cuando personajes públicos salen a decir temas sobre los migrantes y sobre las migrantes, y adaptamos ese análisis y esa herramienta a entender cómo atacaban a las mujeres. Así nace el observatorio. Mapeamos a mujeres del Centro Democrático, del Partido Verde, del Pacto Histórico, del Nuevo Liberalismo, del Liberal, de Cambio Radical, Unión para la Gente y Estamos Listas. Y bueno, fue muy duro.
muy duro identificar las violencias que sufren las mujeres en este espacio. ¿Cuáles son las principales líneas de violencia? No sé si, no, tratándose obviamente de redes sociales, mucha de la violencia es retórica, pero es una violencia que no por ser retórica es menos real. ¿Cuáles son los temas que generan más violencia? ¿Cuáles son las líneas de esta violencia más marcada? Nosotras identificamos 6 categorías que se detonan a raíz, o uno, del menosprecio, ¿no? Tipo como Susana Boreal con sus críticas al liderazgo emergente que es ella. Otro, pues, a las lideresas de la derecha que son muy juzgadas por ser locas, desesperantes, violentas también en las redes sociales. Y ahí identificamos 6 categorías que son muy complejas, que tienen que ver con la sexualización, el menosprecio físico, el menosprecio de capacidades, el desprestigio, la instrumentalización y la cuota de género como una conversación que surge mucho en estas elecciones particularmente. Las diferencias entre lo que sucede con candidatas al Congreso de la República y lo que sucede con las candidatas presidenciales es abismal, también porque la inserción de Francia Márquez como una mujer negra pues detona unas conversaciones que son extremadamente violentas. Si uno va a ver las nubes de palabras de Francia, pues sufre todo tipo de violencias, particularmente violencias de menosprecio de capacidades y de menosprecio de su físico como mujer negra. Las palabras que más se repiten o que más salen cuando se refieren a Francia Márquez es negra, asco, gorda, asquerosa, horrible, teta del Estado, campaña, ignorante. Esas son como las palabras que salen cuando mapeamos a Francia Márquez. Y cuando mapeamos a Ingrid Betancourt, pues las palabras son distintas, que no tienen nada que ver con el tema de su pertenencia étnica, que no tienen nada que ver con el tema de la ignorancia, sino que tienen que ver más con que es una mujer loca, desubicada, ridícula, ignorante, idiota, que es distinto también a lo que le sucede a las candidatas que están lanzándose a el Congreso de la República. Hay un tema muy interesante que yo creo que vale la pena resaltar y es la sexualización de las mujeres. Yo creo que pues eso no lo vivimos con los hombres y es muy raro que uno diga como, bueno, pasa, no es que no pase. Carolina Sanín hizo un comentario sobre Daniel Quintero, de quién era ese guapo que había hablado en primera, pero en el caso de mujeres la sexualización, cuando cumplen con el estándar o el estereotipo de belleza de la mujer guapa en Colombia, pues que es rubia, delgada, alta, hay un ejercicio de cosificación muy grande a estas candidaturas y por otro lado a las que no cumplen con ese estándar de belleza, un menosprecio de su físico, son feas, son inmundas, porque están lanzándose a la política si se ven de esa forma. Como que ahí nuevamente se demuestra que en el plano digital y en Twitter específicamente, pues que es un espacio bastante masculinizado, la lógica patriarcal y machista hace que sea muy complejo para las mujeres porque esas mismas violencias las están sufriendo en el plano offline. El desprestigio es algo que sale mucho para todas las candidatas de todos los partidos políticos. Creo que ninguna candidata que mapeamos se salva de haber sido menospreciada o de ser víctima del desprestigio por escándalos políticos, porque no es suficiente, porque no tiene experiencia, porque sus comentarios no tienen nada que ver con el lugar al que están ocupando, y cuando se compara eso con los hombres, nos damos cuenta que ese tipo de categorías de violencias no funcionan para los hombres. Y por otro lado, que eso no discrimina entre una mujer de derecha, una mujer de centro, una mujer de izquierda, sino que las violencias en Twitter son exactamente iguales para todas las mujeres. Lo que cambia es la categoría, que puede ser mucho más violenta para unas y puede ser menos violenta para otras, que es el caso, por ejemplo, de sexualización o de cosificación de las mujeres, y en el caso de listas cerradas o de listas como el nuevo liberalismo, como el pacto histórico, de referirse a las mujeres como cuotas de género, que eso es bastante violento porque es desconocer la agencia que puede tener una mujer. Esta idea de Twitter como un espacio masculinizado, ¿cómo se verifica o cómo se mide? En Colombia, en Twitter, el porcentaje de audiencia son 58.5% hombres y 41.5% son mujeres. Y eso pues obviamente evidencia que un espacio que se percibe como democrático, donde las mujeres han sentido que pueden participar, es totalmente falso, ¿no? Porque las lógicas masculinas se replican. Yo no estoy diciendo que todos los hombres sean machistas, que todos los hombres sean patriarcales, porque también hemos identificado, y eso va a salir en la segunda entrega, que también lo estamos haciendo con Linterna Verde, es identificar quiénes son como los que generan o los que detonan las conversaciones violentas en Twitter en el caso de las mujeres. Y muchas veces las que terminan detonando esto son influencers tuiteras que terminan atacando a mujeres o de centro, de izquierda o derecha, dependiendo del espectro donde se ubiquen estas influencers, y comienzan a detonar una conversación que se desborda y donde efectivamente terminan siendo los hombres los que más participan.
Entonces, pues la diferencia, digamos que no, o sea, es grande, pero no es tan grande y digamos que también algo que está pendiente es hacer seguimiento a cuántos seguidores y cuántas seguidoras tienen estas influenciadoras, cuántos seguidores tienen los influenciadores, pero algo que es evidente en Twitter también es que los hombres se suman a la conversación que muchas veces se detona entre las mujeres. Eso lo verán en la segunda entrega. Estamos intentando también descifrar cómo podemos medir en términos de campaña presidencial las violencias hacia las mujeres, intentando despersonalizar el ejercicio político. Por supuesto que el candidato es Petro, Fico, Rodolfo, pero en torno a ellos hay un montón de mujeres que se dan la pela por defenderlos a ellos y que terminan recibiendo muchas más violencias de las que reciben ellos como candidatos presidenciales, y por parte de ellos lo que hemos observado son silencios que no reivindican o que no, como que no promueven una cultura de respeto a las mujeres, que al final en Colombia seguimos funcionando bajo la lógica de caudillos y también de unas líneas de mando muy claras de quienes se lanzan a la presidencia. Twitter ha sido un enigma constantemente porque es una red minoritaria, es la red de menor crecimiento en general, no repunta, siempre ebulle, pero de verdad no repunta, no tiene un crecimiento, al contrario tenía unos niveles de deserción muy altos hasta hace unos años, y sin embargo tanto las campañas políticas se enfocan mucho en ganar Twitter como si fuera una especie de cancha, una especie de territorio para ganar, como se hacen mediciones que nos permiten a nosotros observar el país a través de Twitter. ¿Por qué? Eso también tiene que ver con quiénes ponen presidente y quiénes son las mayores votaciones en Colombia. Las mayores votaciones, es decir, como que si estratégicamente tú buscaras lograr los votos que logra Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla, las principales ciudades de Colombia, versus todo lo que representa el país, el esfuerzo que tienes que hacer es muy grande porque llegar a esos territorios es supremamente costoso. En Twitter ese 3.35 millones de personas, que además es un espacio mucho más masculinizado versus Instagram o versus Facebook, también responde a la lógica de las ciudades de Colombia. O sea, ¿quién tiene acceso a Twitter? ¿Quiénes son las personas que son opinadoras y opinadores que generan opinión en Twitter? Son usualmente personas que están ubicadas en las principales ciudades de Colombia, y el movimiento de los votos a través de esas redes sociales es muy importante. Esa burbuja de Twitter, pues es también el reflejo, y las redes sociales son el reflejo de la sociedad. Y son el reflejo de una sociedad centralizada, son el reflejo de una sociedad supremamente clasista, son el reflejo de una sociedad racista a morir, de una sociedad xenófoba, y lo que demuestra estas herramientas que se han utilizado tanto para medir el tema de xenofobia como el tema de violencias políticas basadas en género, explica eso. O sea, en la política tú la cagas todo el tiempo, porque además es prueba y error, pero a las mujeres les dan muy duro, y mucho más en estas elecciones que tuvieron liderazgos, muchos liderazgos emergentes en el plano político que venían o de la movilización o que venían del movimiento social. ¿Qué aspiraciones tiene el informe? El tipo de violencia más fuerte es la psicológica por medio de las narrativas sociales que salen en redes sociales. Nosotras tenemos 3 líneas de acción. La primera, un proyecto de ley sobre violencias políticas donde se tipifique, porque ya existe un proyecto de ley sobre violencias políticas, pero estamos buscando cambiar una tipificación porque en ese proyecto de ley no se incluyen las violencias políticas digitales y tiene que haber sanciones, y sanciones exactamente iguales a lo que sucede en el plano offline. Entonces estamos trabajando en un proyecto de ley, ese lo estamos desarrollando en alianza con Angélica Lozano y esperamos sumar a otras congresistas para que se apruebe el proyecto de ley dentro del Congreso, se logre una tipificación de las mujeres en política, porque muchas veces se habla, la mayoría de veces se cree que las mujeres en política son solamente las candidatas, y no, está la señora de Servicios Generales del Congreso, que el congresista la manda a comprar mango a la Plaza de Bolívar, están las asesoras de la SUTL que también sufren violencias digitales por defender a sus jefas y que también sufren violencias análogas. Entonces estamos tipificando colectivamente y recogiendo insumos a partir de esto para que el proyecto de ley incluya los 2 tipos de violencia. Lo segundo es una ruta que debería implementarse al interior de los partidos políticos. Esto sucedería como digamos que en un marco más grande si se aprueba dentro del Congreso político una reforma política, pero nuestra estrategia de incidencia, que eso lo vamos a hacer con la campaña Paridad Ya, está en incidir dentro de los partidos políticos para que haya unas reformas en los estatutos y un reconocimiento de estas violencias, unas rutas de acción, de prevención, de qué sucede cuando estas mujeres sufren este tipo de violencias y quiénes son las personas responsables. Y lo
tercero es entender cómo funcionan las narrativas de Twitter y de qué forma se pueden confrontar esas narrativas. Algo que es muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando en Chile es que frente al tema de fake news, en lugar de salir a decir esa es una fake news, lo que están haciendo es comenzar a invadir las redes sociales con verdades, bueno, no hay verdades absolutas, pero con verdades frente a esas fake news que se sacan. Y esa comprensión de qué narrativas podemos usar de resistencia, que no es atacar a la persona o al troll que sale a atacar a una mujer, sino más bien qué narrativas hay que posicionar para que se comience a transformar la cultura política de Twitter, que además no va a suceder en pocos años, pues es algo que estamos intentando descifrar en alianza con distintas organizaciones y que obviamente es un modelo escalonado. Entonces estamos en Congreso, vamos a partidos políticos y trabajaremos un tema de narrativas dentro de Twitter, no de confrontación, sino de resistencia y de hackeo a cómo nos ataca. Juliana, le agradezco muchísimo y pues bueno, vamos a estar pendientes y a replicar este informe para que más gente pueda conocerlo, así sea solamente en Twitter. Pasamos al que viene a ser el tema de la semana y es la Procuraduría y la forma en que la Procuradora Margarita Cabello sancionó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por hacer campaña en favor de Gustavo Petro y de la misma manera al alcalde de Ibagué por hacer campaña en favor de Federico Gutiérrez. Las participaciones en política realmente han sido un denominador común este año en esta campaña, que pues ha traído consigo una violación de las reglas mínimas electorales. Habíamos hablado hace unos episodios de cómo hubo un evento de alcaldes en el cual Federico Gutiérrez estuvo de visita y muchos de esos alcaldes con cámaras presentes y enfrente a todo el mundo le prometían miles de votos, cosa que está prohibida porque esta es una regla que trae muchas preguntas que son difíciles de resolver, pero pues que son prohibiciones que hay que cumplir y que hay que respetar y pues los alcaldes no lo están respetando, pero la verdad se ha dicho, el presidente Duque tampoco. Y de paso el general de las Fuerzas Armadas, el general Eduardo Zapatero, tampoco las está cumpliendo. Entonces la decisión de Margarita Cabello de sancionar a Daniel Quintero y al alcalde de Ibagué, pues obviamente trajo consigo una polémica grande. Para hablarnos sobre ciertas cosas estructurales básicas se encuentra con nosotros Juan Francisco Soto. Él es abogado, profesor de la Universidad del Rosario. Lo primero es, ¿qué justifica la decisión de la Procuraduría de suspender a 2 alcaldes solamente? Bueno, pues digamos que la decisión de suspender a 2 alcaldes y creo que un par de funcionarios más, me parece que un concejal y un personero, tesorero o algo así, no tengo en claro, pues digamos que está motivada en términos legales por el Código Único Disciplinario que faculta a la Procuraduría General de la Nación a abrir investigaciones contra cualquier funcionario público que pueda estar incurriendo en alguna falta disciplinaria, la cual en este caso sería pues en el ejercicio de las funciones públicas estar interviniendo en política, y por abrir la investigación, digamos que haciendo una interpretación del Código Único Disciplinario, definir o decir que hay que suspender a ese funcionario de su cargo, o bien porque en el ejercicio de su cargo puede usarlo para afectar la investigación, o bien porque se considera que puede en el ejercicio de su cargo seguir reiterando en la conducta o en la falta disciplinaria. Esto es importante quizás aclarar, es eso, ¿no? La suspensión no implica todavía un juicio de fondo sobre si estos 2 alcaldes incurrieron en lo que se les está, digamos, investigando. La pregunta que usted plantea pues ya tiene un elemento de juicio y es, pues, digamos, desde la opinión pública se ha visto, quizás se ha dicho, se ha afirmado que ha habido otros funcionarios públicos que quizás también hayan incurrido en esa falta, entonces que por qué a estos sí y a otros no. Es una pregunta muy complicada porque digamos que tendría uno que tener elementos de juicio más sólidos, como por ejemplo conocer si hay investigaciones abiertas a otros funcionarios públicos por esta misma razón, pero que de pronto la Procuraduría no estimó necesario suspenderlos, pero sí los está investigando. Y tocaría ver las razones que expresan en sus resoluciones respecto a por qué en estos casos se argumenta la necesidad de suspender y en otros quizás no. Entonces, pues es muy difícil responder desde el elemento jurídico a esa pregunta sin conocer los argumentos que hay detrás de las investigaciones
que están abiertas, que hay detrás de las que se ha ejercido o se ha suspendido, como las del alcalde de Medellín y el de Cali, y también es difícil saber qué razones tiene la Procuraduría en términos legales para, digamos, de pronto no haber iniciado investigaciones contra algunos otros funcionarios públicos que se les ha acusado de participar en política. Ahora, esa sería la lectura, digamos, desde el derecho. Por supuesto, en la opinión pública hay especulación sobre que esas decisiones de suspensión pueden estar motivadas por inclinaciones políticas de la Procuraduría, o por un rasero desigual frente a uno u otro funcionario público, pero pues digamos que en términos jurídicos hacer esa afirmación en este momento pues sería irresponsable. ¿Qué pasa o qué se espera en el caso del general Zapateiro? Ya la Procuraduría le abrió una investigación, pero ¿qué podría pasar ahí? Digo, teniendo en cuenta que la sentencia de Daniel Quintero se dio de manera al menos percibida como muy expedita. Claro, pues como le digo, al general Zapateiro, en todo caso, sí se le abrió una investigación disciplinaria por su presunta conducta sancionable de haber intervenido en política, pues cuando, digamos, desde el Código Único Disciplinario, pero expresamente en la Constitución, pues los integrantes de la fuerza pública tienen prohibido ser deliberantes, que significa participar en las discusiones políticas. Eso, por supuesto, obedece a unas razones constitucionales, creo yo, muy sólidas, y es que, pues, quien tiene las armas no puede participar en el debate. Y si usted y yo estuviéramos acá teniendo un debate, pues usted tiene un fusil en la mano, pues ya deja de ser un debate y se tornan algo distinto, y porque además la fuerza pública pues existe para mantener el orden institucional y no para defender un gobierno en particular y atacar otro, ¿no? Por decir alguna cosa. Entonces, sé que al general Zapateiro se le abrió una investigación. Quizás la pregunta es ¿por qué no se le suspendió como si se le suspendió a estos dos alcaldes? Nuevamente tocaría ver las razones que están en las decisiones con las que se suspende a estos alcaldes y en el auto que abre la investigación al general Zapateiro, los argumentos jurídicos que ha esgrimido la Procuraduría. Desafortunadamente, pues esos argumentos no los conocemos, o por lo menos yo no los conozco como para poder decir o hacer un análisis más crítico, decir esto no está bien fundamentado o esto desconoce el derecho de más. Ahora, creo que sí es comprensible, y yo me atrevería a plantear esta hipótesis, que desde el derecho sí hay una incoherencia en suspender a un par de alcaldes que, más allá, pues digamos, de juzgar si incurrieron o no en la falta que se les adjudica o que se les está investigando, por la gravedad que es usted siendo alcalde de ciudades pues como Ibagué o Medellín, usar todo ese andamiaje, si es que lo han hecho para intervenir en política, pues eso sería muy grave y podría, en cierto modo, justificar una suspensión. Pero pues uno diría, si eso justifica una suspensión, con mayor razón debería justificarse una suspensión al general del ejército, precisamente por la gravedad que reviste que una fuerza no deliberante, la fuerza militar del país, intervenga en política. Y pues yo creo que esa es una incoherencia que sí está llamada a explicar hasta este momento, en esta temporalidad, la Procuraduría. Ahora, puede que en 2 o 3 días salga una decisión de suspensión del general Zapateiro y pues ya no habría mayor discusión en esa sí posible incoherencia jurídica, porque no se explica cómo en un caso se suspende a estos alcaldes por su presunta participación en política, con una evidencia que, digamos, puede ser, digamos, notoria, y no en el caso del general Zapateiro, donde mi opinión personal pues es evidente que tomó parte o participó políticamente a través de los trinos que fueron de conocimiento público. Entonces ahí hay una inconsistencia, habría que leer las razones expuestas hasta el momento en las piezas procesales de ambos casos, pero sí creo que la Procuraduría nos tiene a los ciudadanos una deuda en este momento, y es explicar esa incoherencia, porque jurídicamente sí es incoherente. ¿Qué pasa ahí con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro acerca de funcionarios elegidos por voto popular? ¿Es un incumplimiento de esta sentencia? ¿Hay algún tipo de puente o bypass que se le pueda hacer? Bueno, eso es una discusión bien interesante, pero voy a ir por partes. Primero, pues es importante decir que es una suspensión porque es una suspensión provisional. Esa suspensión provisional tiene un plazo de máximo 3 meses en los que la Procuraduría pues debe avanzar en su investigación. Creo que son prorrogables, bueno, hay unas reglas. Es lo mismo como en el derecho penal, cuando alguien es acusado de cometer un crimen y digamos preventivamente se le mete a la cárcel. Eso no quiere decir que la persona sea culpable, ¿no? Entonces acá es exactamente lo mismo. Esta suspensión no hace culpables ni al alcalde de Ibagué ni al alcalde de Medellín de la presunta participación indebida en política.
¿Cómo se relaciona eso con la sentencia de la Corte Interamericana? Y es un debate que está, yo creo que ahorita en boga de la opinión pública y de distintos abogados, y es la Corte Interamericana condena al Estado colombiano en el caso de Gustavo Petro, cuando Alejandro Ordóñez, siendo procurador, lo suspendió y después lo destituyó del cargo de alcalde. La Corte Interamericana básicamente le dice a Colombia, usted no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 23 que solo un juez penal puede, digamos, destituir, inhabilitar o digamos, ¿qué expresión usar? Afectar, un término muy genérico, los derechos políticos de una persona. Y pues uno de los derechos políticos es el derecho a ser elegido y a ejercer el cargo al que se eligió popularmente. Entonces, como fue Alejandro Ordóñez a través de su procuraduría, o la procuraduría de Alejandro Ordóñez, la que le quita el derecho político a Gustavo Petro de ser alcalde de la ciudad a pesar de haber ganado las elecciones, pues eso incumple, según el criterio de la Corte Interamericana, el artículo 23, y la Corte Interamericana le dice a Colombia, señor, usted no puede continuar con esa actividad que a través de una procuraduría, que no es un juez penal, que no es una entidad judicial en estricto sentido, usted no puede inhabilitar o destituir a funcionarios que han sido elegidos por medio del voto popular, que son cargos, digamos, que llegan a través del ejercicio de los derechos políticos, cosa distinta si usted es un funcionario que contratan en la alcaldía de Bogotá como contratista o un cargo de libre nombramiento y remoción. A esos funcionarios usted sí puede investigarlos a través de la Procuraduría, pero a los que son de elección popular, que es un ejercicio del derecho político, no se puede, según la Convención Americana. ¿Cuál es el debate? El debate es que pues, la Corte Interamericana dice usted no puede inhabilitar o destituir a través de un proceso distinto al penal. Y alguien diría, bueno, entonces acá no hay problema porque esto es una suspensión, acá todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Pero yo creo que ese argumento de decir que acá no se estaría incumpliendo esa lógica de la sentencia es un argumento pues equivocado, porque sería una lectura de mala fe de la sentencia de la Corte Interamericana, y además sería desnaturalizaría la sentencia, porque, es decir, ¿por qué suspenden? Porque lo están investigando. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión de si lo inhabilitan o lo destituyen, que es lo que no se puede. Es decir, el ejercicio de la suspensión ya está dentro de un procedimiento para eventualmente llegar a una conclusión y es destituir o inhabilitar a un funcionario que es de elección popular. Entonces, el mero hecho de abrir la investigación ya estaría incumpliendo la lógica de la sentencia y con mayor razón suspender, porque igual la suspensión es una limitación al ejercicio de los derechos políticos a través de una entidad que no es un juez penal. Entonces, pues en mi criterio jurídico, por supuesto, hay posturas diversas, pero en el mío, pues esto es en abstracto un desconocimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es muy problemático. En este caso, ¿hay prevaricato por parte de la procuradora Margarita Cabello? ¿Puede esto acarrear alguna consecuencia para ella? Eso es muy complicado. Yo creo que ahí también hay que explicar lo siguiente. Cuando surge la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Gustavo Petro, pues entonces acá en Colombia dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya según esta sentencia, en teoría la Procuraduría no puede ejercer la función disciplinaria en contra de funcionarios que son de elección popular. Ocurre que después de eso se desarrolla un proyecto de ley de reforma a la Procuraduría, en teoría para ajustar el problema y mantener la competencia de la Procuraduría. Un poco el argumento de esa ley que se creó y que a través de ella se crearon como 1.200 nuevos cargos en la Procuraduría, es que existe la posibilidad de que a un ente administrativo como la Procuraduría se le atribuyan funciones judiciales. Entonces, al decir, yo le di a usted funciones judiciales, entonces usted es como un juez. Entonces ya estoy cumpliendo pues con la sentencia de la Corte Interamericana y pues hay una ley creada, digamos que en teoría, entre comillas, solventó ese problema. Yo no creo que sea fácil y más bien creo que no hay lugar a hablar de prevaricato porque esa ley está vigente, Juan Pablo, y esa ley le da las funciones a la Procuraduría de seguir investigando, de poder suspender y en efecto inhabilitar o destituir a un funcionario público por elección popular. Y esa ley es válida en este momento en nuestro ordenamiento jurídico, es vigente y la procuradora está actuando en el marco de ella, es decir, no está actuando por fuera del ordenamiento legal. Entonces yo creo que no habría esa conducta. Debate distinto es si esa ley
que ajustó la Procuraduría realmente corresponde a lo que la Corte Interamericana estableció y a la Convención Americana, pero eso pues todavía no ha sido decidido por la Corte Constitucional, esa ley está demandada. Entonces, faltaría que la Corte diga si en efecto eso cumple el estándar de la Corte Internacional o no. Incluso en el evento en donde la Corte Constitucional diga, oiga, no, esta ley es inexequible porque esto no cumple con, o que digamos ahorita seguro Daniel Quintero pone una tutela y un juez de tutela diga, no señor, usted, Procuraduría, violó los derechos fundamentales de Daniel Quintero y por lo tanto no puede hacer lo que está haciendo. La procuradora sigue teniendo y sigue estando aparada en una ley que es vigente y es válida en el ordenamiento jurídico para haber hecho lo que hizo. Ya, digamos, argumentar que ella prevarica no por el sentido de desconocer la sentencia de la Corte Interamericana, sino por ya otra razón donde, digamos, esté fragantemente actuando por fuera de un marco legal, pues yo creo que no hay material probatorio para ello, para hacer semejante afirmación. Bueno, Juan Francisco, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y que esté muy bien. No, con mucho gusto, gracias a ustedes. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que nada de esto que ustedes encuentran en Capital Sonoro, todos nuestros podcasts, nuestros productos y este podcast que ustedes están oyendo, sería posible de no ser por el trabajo de nuestro periodista investigador Juan Pablo Contor, nuestro editor Cian Bernardo González y nuestra productora María Alejandra Cuestas. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos financiación, ni tenemos un paywall, ni un sistema de suscripciones. Necesitamos, eso sí, que usted nos ayude a que nos conozcan, es decir, recomiéndenos en sus redes sociales, en sus historias de Instagram, en Twitter, en sus chats de WhatsApp, en sus posteos en Friendster, en Reddit, en donde sea que usted se mueva y hable y se conecte con otras personas. Y si le gustó y le interesa este episodio, pues ayúdenos a darnos a conocer para que crezca la conversación en torno a nuestros contenidos. Hasta aquí Capital Político, nos oímos la próxima semana. Capital Sonoro.